Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este seminario del día de hoy, el cual corresponde al tema de ecuación de la parábola del vértice BHK. Bien, este tema corresponde a la asignatura de Matemática 1 y está dirigido a los estudiantes de Ingeniería en Tecnologías de la Información. Nuestra docente es la ingeniera Karina Guamaní. Ella es máster en Administración de Empresas con mención en Gerencia de Calidad y Productividad. Tiene una tesis por defender y es ingeniera en Ciencias Económicas y Financieras. Licen Droit Economy Gestion, mención Economy en la Universidad de Francia. En cuanto a la experiencia laboral, se ha desempeñado como analista de justicia espacial y empoderamiento. Servicios profesionales en OBE Business Consulting, técnico docente politécnico en la Escuela Politécnica Nacional, capacitadora de aptitud abstracta en el CECAP y asistente de proyectos de vinculación. Muchas gracias por su participación en este seminario, y damos la bienvenida a la ingeniera Karina Guamaní para iniciar con la exposición. Gracias. Muy buenas noches con todos. Es un gusto nuevamente poder encontrarnos en esta sesión para poder aprender todo lo que podamos sobre lo que compete a la geometría analítica. En este webinar es la continuación de la clase 1 y vamos a continuar. La verdad es que en este webinar vamos a abordar 3 temas súper fuertes y súper importantes, así que les pido su colaboración y participación para que el webinar sea más interactivo y podamos ir aprendiendo todos, ¿ya? Les voy a presentar los temas que vamos a ver hoy, ¿ya? Para hoy tenemos planificación. Presentación. Bueno, hoy vamos a ver la ecuación de la parábola de vértice HK. Vamos a ver las ecuaciones y características de la elipse y ecuaciones y características de la hipérbola y aplicaciones. Vamos a tratar de llegar hasta el final del tema de la hipérbola porque vamos a desarrollar algunos ejercicios, ¿ya? En la clase pasada nosotros ya habíamos visto la ecuación canónica de la parábola. Vamos a hacer un repaso. Continuar con el tema de ecuación de la parábola con vértice HK. Bueno, quiero que recuerden esta figurita y los gráficos, la figurita y los elementos de la parábola, ¿ya? Porque lo vamos a utilizar en 2 ejercicios, ¿ya? Lo más importante aquí es considerar y ubicar en el gráfico cuál es el vértice y cuál es el foco, ¿ya? Porque ya los vamos a ver más adelante en los ejercicios. Recordemos cuáles son las ecuaciones canónicas, ¿ya? Primero, tenemos 4 casos. 4 casos donde la parábola va a estar abierta a la derecha y abierta a la izquierda. En ambos casos son horizontales, como pueden ver en la gráfica de acá. Quiero que se fijen muy bien que al hablar de ecuación canónica, esta parábola, miren, se encuentra en el eje X y en el eje Y, es decir, su vértice está en el eje X y en el eje Y. Ya más adelante vamos a ver qué ocurre cuando el vértice no se encuentra en el origen. Tenemos también los casos donde la parábola está abierta hacia arriba y hacia abajo, pero de manera vertical. Y aquí tenemos las ecuaciones canónicas, ¿ya? La semana pasada no hicimos un ejercicio porque ya el tema de ese webinar estaba solo hasta las ecuaciones canónicas. Hoy vamos a hacer un ejercicio pequeñito, pero que se pueda entender y ustedes puedan tener claro cómo es la aplicación. ¿Ya? Empecemos. Quiero que todos vayamos, por favor, haciendo los cálculos y vayamos colocando en el chat para ver cómo vamos avanzando. ¿Ya? A ver, ¿qué dice el ejercicio? Atentos. Dice, encuentra la ecuación de la parábola si el vértice está en el origen de coordenadas, el eje focal está en y pasa por el punto A con coordenadas 4 y -8. ¿Ya?
¿qué analizamos de este ejercicio? Primero, el vértice está en el origen, es decir, el vértice va a tener los puntos 0, 0. Dice ya que el eje focal está en Y. Quiere decir que nuestra parábola puede estar abierta hacia arriba o hacia abajo. Y pasa por el punto A, 4 menos 8. Aquí ya nos está dando un punto de la parábola, ¿ya? Empecemos con la resolución. Como les había dicho, tenemos el vértice que tiene puntos 0, 0, un punto A, 4 menos 8, y el eje focal está en el eje Y. Aquí en la figurita podemos ver un esbozo de cómo es la forma de nuestra parábola. No estaba claro si estaba abierta para arriba o abierta para abajo. Pero ya ubicando el punto A, 4 menos 8, ya podemos nosotros identificar que está abierta hacia abajo, ¿ya? Entonces, lo primerito, vamos a hacer un bosquejo así rapidito para más o menos ubicar cómo está orientada nuestra parábola, ¿ya? Una vez que nosotros ya tenemos un esbozo de nuestra parábola, vamos a ir a nuestros gráficos que les había mostrado en las láminas anteriores. Tenemos 4 casos, ¿recuerdan? Cuando está abierta hacia la derecha de manera horizontal, abierta hacia la izquierda de manera horizontal, abierta hacia arriba verticalmente y abierta hacia abajo verticalmente. Ya con nuestro esbozo de la parábola con los puntos que tenemos, miren, se trata del cuarto caso. Se trata de una parábola vertical con abertura hacia abajo, ¿ya? Ya primerito tenemos identificada cuál es nuestra gráfica y con eso ya podemos saber qué ecuación vamos a ocupar. ¿Qué ecuación me dice ya con la gráfica? Que debo ocupar la ecuación x cuadrado menos 4py. Así que ese va a ser nuestro tercer paso. Encontramos la ecuación con los datos del ejercicio. Miren, con 3 datos, vértice, ¿dónde está el eje de la parábola? ¿Y cuál es un punto? Ya logramos identificar la ecuación. Entonces, miren, tenemos que la ecuación es x cuadrado menos 4py. ¿Ya? Lo único que tenemos es que reemplazar la información que tenemos en esta ecuación. Pero miren, aquí nos está... voy a hacerle más grande. En esta ecuación, ¿qué es lo que nosotros no tenemos de dato? La P. Nosotros no tenemos la P. ¿Qué es la P? ¿Qué es la P? A ver, la P, vamos de nuevo a nuestro grafiquito y aquí tenemos, si ustedes se fijan, tenemos el puntito que dice F, que es el foco, y el vértice, ¿ya? La P viene a ser la distancia que hay entre el vértice y el foco, ¿ya? Esa es la P. Entonces vamos a nuestro ejercicio nuevamente y aquí tenemos que encontrar el valor de P. ¿Cómo lo encontramos? Vamos a aprovechar que el ejercicio nos da como dato un punto, el punto A, 4 menos 8. Y con este puntito nosotros ya podemos reemplazar en esta ecuación y encontrar el valor de P. Entonces vamos a reemplazar x cuadrado, vendría a ser 4 al cuadrado es igual a menos 4p y también tengo aquí el valor de y, que es menos 8. Resolvemos esa ecuación y miren, ya determinamos el valor de p, que es 1/2. Una vez que ya encontramos el valor de p, únicamente vamos a reemplazar en nuestra ecuación canónica, de esta manera. La reemplazamos y de esta manera ya tenemos identificada cuál es la ecuación de nuestra parábola. Recuerden, nos dieron 3 datos importantes: el vértice, el punto y dónde está ubicado el eje focal. Y con eso nosotros ya podemos identificar cuál es la ecuación de la parábola. Si queremos nosotros comprobar si esta ecuación está correcta, tenemos algunas maneras. La opción más didáctica, diría yo, es graficar esta ecuación. ¿Cómo voy a graficar esta ecuación? La voy a graficar despejando y.
Y para eso es poder aprovechar todas las herramientas que tenemos a disposición. No sé si ustedes han usado, les voy a dejar en el chat y quisiera que ingresen a GeoGebra. No sé si ustedes ya han tenido la oportunidad de usar esta plataforma, donde nos va a permitir graficar ecuaciones. En esta página de acá, lo único que nosotros tenemos es que ingresar nuestra ecuación con la y despejada. De nuestro ejercicio, y quisiera que por favor lo hagan porque les va a ser muy útil cuando ya estén resolviendo sus ejercicios y quieran comprobarlo, solo vamos a graficar. De nuestro ejercicio sacamos que x al cuadrado menos 2y es igual a 0. Si despejamos y, ¿a qué es igual? Si despejamos y, es igual a x al cuadrado sobre 2, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a graficar. Vamos a graficar acá, únicamente aquí vamos a poner, miren, acá hay como una especie de calculadora. Vamos a ubicar la ecuación x al cuadrado y esto dividido sobre 2. Perdón, es... No. Ya, y ahí tenemos nuestra ecuación. ¿Estamos? Ya, ahí está, es menos de... Y ahí tenemos nuestra parábola y podemos ya nosotros comprobar, de hecho esta figura yo la saqué del GeoGebra y podemos comparar ya los puntos que nos dieron, vértice 0, 0 y el punto 4 menos 8 que forma parte de nuestra parábola. Entonces aquí podemos ubicar 4 y aquí efectivamente, como ustedes ven, 4 menos 8 es un punto de la gráfica de esta parábola, ¿ya? Así que les invito a que aprovechemos estas plataformas y ustedes puedan comparar lo que ya van trabajando, puedan comparar los ejercicios, verlo de manera gráfica y de ahí ir comparando si nuestra respuesta está correcta, ¿ya? Ahora sí, vamos a ver ¿qué es lo que ocurre cuando nuestro vértice no está ubicado en el centro? Es decir, no tiene las coordenadas 0, 0, sino que puede tener cualquier otro punto en que no sea el vértice, ¿ya? Ahora vamos a ver cuáles son estas ecuaciones y cuál es la forma de la gráfica, ¿ya? Al igual que el caso anterior, tenemos 4 casos, donde la parábola está abierta a la derecha de manera horizontal, donde la parábola está abierta a la izquierda igualmente de manera horizontal y tenemos para cada caso nuestras ecuaciones. Miren, aquí ya tenemos el punto K y el punto H, ¿ya? Y tenemos también estos otros 2 casos donde la parábola es vertical y con la abertura hacia arriba y con la abertura hacia abajo igualmente de manera vertical. Y aquí están las ecuaciones. Vamos ahora con otro ejercicio. Dice, encuentre la ecuación de la parábola si el vértice está en el punto menos 2, 2 y el foco está en el punto menos 2, 5. ¿Ya? Vamos. A ver, aquí, ¿cómo yo puedo identificar que no se trata de una parábola con centro en el centro del eje de coordenadas? Porque aquí ya me está dando un punto. Me dice que es el punto menos 2, 2. Ya no es el punto 0, 0 como era en el caso anterior. Entonces ya tengo una idea de que la parábola va a estar por fuera del centro de coordenadas, ¿ya? Y dice, y el foco está en el punto menos 2, 5, ¿ya? Y me dice ya con estos datos, arme la ecuación de la parábola, ¿ya? ¿Qué tenemos de datos? Nuevamente,
Tenemos el vértice, que es el punto -2, 2, y me está dando también de dato el foco, -2 y 5. Ya, con esos dos datos armemos la ecuación de la parábola. Mi recomendación nuevamente, ubicar estos puntos en el plano cartesiano, y con eso ya vamos a tener una idea de la dirección hacia dónde está abierta la parábola, ¿ya? Miren, yo ubiqué acá el punto, el vértice que es el punto, perdón, aquí pasó algo con los, aquí es -2, 2, y aquí tenemos el punto F, que viene a ser el foco, es el punto -2, 5. Si el vértice está acá y el foco está acá, de ninguna manera nuestra gráfica podría ser una parábola que está con dirección hacia abajo. Necesariamente debe tener esta posición de acá abierta hacia arriba, ¿ya? Por eso, nuevamente, es muy importante primero nosotros realizar este bosquejo, ¿ya? Una vez que ya tengo identificada hacia dónde está orientada mi parábola, voy a mis gráficos. Voy nuevamente a mis gráficos, los 4 casos que ya habíamos visto. Ahí están nuestros 4 casos. Como ya identificamos que nuestra parábola está abierta hacia arriba, es este caso, miren, es este caso. Entonces me dice, utilice la ecuación x menos h al cuadrado es igual a 4p y menos k. Entonces ya, primerito, voy a ubicar a mi ecuación x menos h al cuadrado es igual a 4p y menos k. ¿Ya? Ahora, nosotros ya tenemos de dato el punto H y K, ¿no es cierto? ¿De dónde salen esos puntitos de ahí? ¿De dónde sale? Del vértice, ¿verdad? Porque estamos hablando que este vértice está, y ese era el título de este apartado de acá. Mire, dice... Aquí dice, ecuación de la parábola de vértice BHK. Quiere decir que H va a ser el punto en X y K va a ser el punto en Y. Regresemos nuevamente a mi ejercicio. Ya, estamos acá. Entonces, nosotros ya tenemos de dato nuestro vértice, que es -2, 2. ¿Cuál es el punto en H? Es del -2, pero como es signo negativo, se convierte en +2 al cuadrado. Esto es igual a 4p y menos k, que es el punto en y, que viene a ser el punto 2 del vértice. Y ya tenemos armada nuestra ecuación de la parábola. Pero, ¿qué nos sobra aquí? ¿Qué es lo que no conocemos? Aquí no conocemos, al igual que en el ejercicio anterior, no conocemos cuál es el valor de p. Nuevamente, ¿el valor de P qué es? Nunca se olviden las gráficas, esto les va a ayudar bastante. Nuevamente, el valor de P, ¿cuál es? Es la distancia entre el vértice al foco. Ya, eso es lo que queremos determinar. Miren, estamos hablando de una distancia. Si voy del vértice al foco, se trata de una distancia. Ya, se trata de una distancia. En nuestro primer gráfico, ¿cuál vendría a ser? Vendría a ser la distancia del punto -2, 2 al punto -2, 5. ¿Y puedo o no puedo calcular ya la distancia? Ya puedo calcular esa distancia y ya tendría el valor de P conocido. ¿Cómo calculo la distancia del vértice al foco? ¿Cómo lo hago? Dice, el punto P es la distancia entre el foco y el vértice. Tenemos de dato el foco, que está en los puntos -2, 5 y el vértice en los puntos -2, 2. Como ya habíamos determinado que nuestra parábola está abierta hacia arriba y de manera vertical,
esa distancia, para calcular esa distancia voy a ocupar los puntos en Y, ¿verdad? Entonces sería 5 menos 2. Esa vendría a ser la distancia vertical. Y por tanto ya tenemos que nuestra distancia, por tanto P es igual a 3. Ya lo único que tengo que hacer es reemplazar esta distancia en la ecuación que ya le dejé armada con base en la ecuación canónica, ¿cierto? Entonces aquí, mire, reemplazamos P en la ecuación, o sea, aquí donde está P vamos a ponerle 3 y ya tenemos que x cuadrado, x más 2 al cuadrado es igual a 12y menos 2. Pueden dejarlo expresado de esta manera o si quieren pueden despejar, pueden resolver esto de acá e igualarle a 0. Si quiero graficar la ecuación, ¿qué es lo que hago para comprobar? ¿Qué es lo que hago? Voy a despejar y. Y de esa manera yo ya puedo comprobar gráficamente si la ecuación que yo he obtenido está correcta o no está correcta. ¿Ya? Nuevamente, podemos hacerlo en el GeoGebra. Únicamente podríamos acá despejar la ecuación que quedaría como, vamos a ubicarla acá, x cuadrado, ya despejando nuestra ecuación, x cuadrado más 4x más 28, y esto me dice que está dividido, para 12. Y miren, aquí ya tengo la gráfica de esta ecuación, entonces podemos comprobar tranquilamente si los datos que me dieron en el ejercicio coincide con la gráfica de acá. Miren, decía que el vértice está en el menos 2, 2. Efectivamente, en esta gráfica el vértice está en el punto menos 2, 2. ¿Qué más me decía? Me decía de dato que tenemos el foco en el punto menos 2, 5. Menos 2, 5. Aquí está ubicado nuestro foco. Miren, si nosotros contamos los cuadritos y asumimos que se trata de una unidad, cada cuadrito, efectivamente, miren, la distancia del vértice al foco, 1, 2, 3, vendría a ser 3, que es lo que calculamos analíticamente en la resolución del ejercicio. Y esta es la ecuación de nuestra parábola. Y efectivamente, está abierta hacia arriba y verticalmente. Entonces, ya queda comprobado que nuestro ejercicio, la resolución de nuestro ejercicio está correcto y ya tenemos la ecuación de nuestra parábola. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Tenemos la ecuación de la parábola cuando tenemos centro 0, 0, es decir, en el centro del eje de coordenadas, y tenemos el caso de parábolas que no están ubicados en el centro, sino en otros puntos, ¿ya? Conociendo las ecuaciones, pudiendo identificar las gráficas del ejercicio, podemos ya tranquilamente determinar las ecuaciones, ¿ya? Eso es lo que tenemos que ver respecto a la parábola. El programa, este webinar también tiene planificado, tiene previsto ver sobre la elipse. Y eso es lo que habíamos dicho en la parte introductoria del webinar 1, que vamos a ver hipérbola, vamos a ver la elipse, la parábola, y ya vimos algunos conceptos fundamentales de la recta, ¿ya? Vamos a ver la elipse. Para ir analizando cuál va a ser la ecuación de la elipse, la ecuación canónica de nuestra elipse, es necesario identificar todos estos elementos de nuestra elipse. Para eso vamos a ver todos detenidamente nuestra elipse. No es nada difícil, es bastante sencillo y vamos a ir con cada elemento de nuestra elipse. Primero tenemos los focos F1 y F2. Miren, aquí en la grafiquita tenemos a nuestros dos focos, ¿ya? Nuestra elipse está compuesta por dos focos. También tenemos nuestra distancia focal, que dice que es la distancia entre los focos F1 y F2. Miren, dice que va de aquí a acá.
por notación y para el desarrollo de los ejercicios que vamos a ver más adelante, vamos a bautizarle, se podría decir, a esta distancia como C. Pero, sí, como C. Del centro al foco 2 tenemos una distancia C y del centro al foco 1 tenemos una distancia C. Por eso me dice que la distancia entre ambos focos es de 2C. Ya van a ver por qué es importante esta notación, ¿ya? ¿Dónde está el centro de la elipse? Aquí donde tenemos colocado el punto C. Y obviamente va a depender de si está centrada en el eje de coordenadas, tendría los puntos 0, 0. Eso es lo que vamos a ver en este momento. Bueno, en los ejercicios que ya vamos a desarrollar, ¿ya? El eje mayor, como ustedes pueden ver, el eje mayor dice que es el que va desde este puntito B1 hasta el puntito B2. E igualmente vamos a identificar que de B1 al centro vamos a llamarle A, igualmente del centro al punto B2, vamos a ponerlo como A también. Por eso me dice acá que el eje mayor es la distancia de B2 a B1 o también se lo puede notar como 2A. El eje menor va a ser este eje de acá. E igualmente vamos a poner a la distancia del centro a este puntito B2 y B1 como B. Entonces, tenemos que este eje menor es igual a 2B, ¿ya? La excentricidad viene dado por la distancia de F2 a F1, es decir, la distancia focal dividido entre el eje mayor. Y esto siempre va a ser menor a 1. Si ustedes van a calcular la excentricidad y les da como resultado un número mayor que 1, no, hay que volver a revisar. Esta excentricidad siempre va a ser menor a 1, ¿ya? Y la excentricidad también lo podemos notar como C sobre A. Y los vértices, que ya los hemos identificado y que nos sirvieron para poder determinar cuáles son las distancias focales del eje mayor y el eje menor, ¿cuáles vendrían a ser? B1, B2, B2 mayúscula y B1 mayúscula. Esos vendrían a ser los vértices de nuestra elipse. Es decir, una elipse tiene 4 vértices, ¿ya? Y el lado recto va a ser la distancia en estos puntos de acá, L, R y M, E, ¿ya? No se preocupen, yo sé que parece difícil, pero no es nada complicado. Vamos a ver cuáles son las ecuaciones y cuál es la forma de nuestras elipses, ¿ya? Tenemos este primer caso donde dice que el centro de la elipse coincide con el origen de las coordenadas. Es decir, el centro tendrá punto 0, 0, ¿ya? Y dice que el eje focal coincide con el eje X. Recuerden, ¿cuál es el eje focal? El eje focal viene a ser todo lo que está de F1 a F2. Eso me dice que eso está en el eje X, ¿ya? Entonces, la gráfica de este caso es una elipse, se puede decir horizontal. Y aquí les presento la ecuación canónica. Como ustedes se habrán dado cuenta desde el webinar 1 hasta este webinar, lo más importante de todo es conocer las ecuaciones canónicas, ¿ya? Ya que tengamos nosotros claras cuáles son las ecuaciones para cada uno de estos casos, ya el ejercicio es más sencillo, ¿ya? Y aquí les presento, la ecuación de la elipse con estas dos características es x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1. Y para cualquier ejercicio que ya vayan a resolver, es muy importante considerar estas ecuacioncitas de acá. Una que me dice que la excentricidad es igual a c sobre a, el lado recto es igual a 2b cuadrado sobre a, y esta es una fórmula muy importante. A cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. Acá ya tenemos identificado cuál es. Lo que me quiere decir esta formulita es que si yo aquí desde el punto B2 al foco trazo una línea, se me va a armar un triángulo rectángulo, ¿ya? Y
para calcular la longitud de este punto hasta acá, vamos a utilizar esta fórmula. A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. De ahí sale esta fórmula de acá, ¿ya? Ese es el primer caso. Recuerden, el eje focal coincide con el eje X. ¿Qué pasa si el eje focal coincide con el eje Y? ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a tener una elipse de esta forma, ¿ya? Obviamente, también estamos hablando del caso donde el centro se encuentra en el origen de coordenadas, es decir, el centro es 0, 0, y tenemos aquí nuestra ecuación canónica. ¿En qué se diferencia del anterior? Aquí no está el a cuadrado, no que aquí ya va a pasar el b cuadrado. Miren nuevamente. Aquí es a cuadrado y b cuadrado. Cuando tenemos una elipse, de este caso tenemos b cuadrado sobre a cuadrado. ¿Ya? Vamos a hacer el ejercicio. Dice, hallar la ecuación de la elipse conociendo el centro que tiene puntos en 0, 0. Tenemos de dato también el foco con punto 2, 0. Y dice que el vértice está en el punto 3, 0. Ya, con 3 datos a calcular la ecuación de esa elipse. Con 3 datos. A ver, nuevamente, hagamos una gráfica rápidamente de estos, vamos a ubicar rápidamente estos puntos en nuestro plano cartesiano. El centro ya no hay problema. El foco dice que está en el punto 2, 0. O sea, voy a tener un valor en 2 en X y 0 en Y. Con esto yo ya tengo identificada qué ecuación es. Como no hay un valor en Y, me dice que solo hay un valor en X, yo ya sé con esa información de que se trata de una elipse cuyo eje focal coincide con el eje X. Ya, yo ya identifiqué que se trata de este caso y ya tengo la ecuación canónica. Únicamente debo conocer cuáles son los valores de A y cuáles son los valores de B. ¿Cómo encuentro A y cómo encuentro B? Aquí lo vamos a ver, ¿ya? Entonces ya tenemos identificada que se trata de esta ecuación y yo ya en la lámina, en esta lámina les dije, vamos a utilizar para la solución de nuestros ejercicios esta ecuación de acá. A cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado, ¿ya? Con eso yo ya puedo ir identificando cuánto vale A y cuánto vale B, ¿ya? Vamos entonces. Para calcular el valor de A y C. ¿A qué vendría a ser A? Recuerden en la gráfica de acá. A viene a ser la distancia del centro de la elipse a cualquiera de los vértices, ¿sí? Y yo ya tengo el vértice, yo tengo de dato que es 3, 0. Yo sé que se trata de este B2. Yo ya tengo de dato este vértice de acá. Es decir, voy a calcular la distancia de C a este punto B2. Como está en el eje X, sé que se trata de una distancia horizontal. Y únicamente voy a restar 3 menos 0. Y ya con eso tengo el valor de A. Ahora, ¿a qué era igual C? C dice que es igual a la distancia del centro al foco. Y miren, ya el ejercicio me daba como información el foco. ¿Dónde está ubicado el foco? Me dice que está en el punto 2, 0. Nuevamente se trata de una distancia horizontal. Y esta distancia va a ser de 2 menos 0, es decir, C es igual a 2. Ahora ya tengo ¿qué es A? ¿Qué tengo C? ¿Qué me falta por conocer? B. Pero ya tenía la ecuación, recuerdan, ya tenía esta ecuación que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Ya tengo conocido cuánto vale A, cuánto vale C, y así que tranquilamente ya puedo despejar de esa ecuación B. Una vez hecho los cálculos, ya tengo que B es igual a raíz de 5. Y ya, únicamente voy a reemplazar en mi ecuación canónica los valores de A y de B. Entonces, A, recuerden, la ecuación era sobre A cuadrado. Entonces, A vale 3 al cuadrado
más y cuadrado sobre b al cuadrado. B ya calculamos que es raíz de 5 al cuadrado. Resuelvo y tengo que la ecuación de nuestra elipse es x cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 5 y esto es igual a 1. Y de esta manera ya identificamos cuál es la ecuación de nuestra elipse. ¿Ya? Nuevamente, como ustedes ya han visto, el truco está en identificar cuál es la gráfica de mi, ya sea de mi parábola o de mi elipse, y de esta manera ya conocemos la ecuación canónica y ya únicamente tendríamos que reemplazar los valores. Y alguna que otro cálculo adicional con las fórmulas que ya les he presentado. Entonces, parábola y ecuación y elipse, a conocer bien las ecuaciones canónicas y los casos de las gráficas, ¿ya? Con eso hemos acabado el tema de elipse. Vamos ahora con la hipérbola. No es nada del otro mundo, al igual que en el caso anterior, únicamente debemos conocer los parámetros, ¿ya? A ver, esta es una hipérbola. Vamos, al igual que en los anteriores casos, a identificar cuáles son los elementos de la hipérbola. Al igual que en la elipse tenemos los focos. En este caso tenemos este foco F' y este foquito de acá, que lo denotamos como F. Ese vienen a ser los focos. El eje focal es la recta que top F' y F. El centro que está acá en el punto 0, 0, dependiendo del caso, también puede ser otro punto diferente de 0. Tenemos los vértices en los puntos A' y A. Como pueden ver, aquí se encuentran los vértices. Los radios vectores son los segmentos que van desde los puntos de la hipérbola hacia los focos. La distancia focal, nuevamente la distancia de F' a F. Y lo vamos a anotar como 2C. Tenemos el eje mayor, que es el segmento A', que vendría a ser este de acá, con longitud 2A. El eje menor es el segmento B', de longitud 2B, que vendría a ser esto de acá. El eje de simetría son las rectas que contienen al eje real o imaginario, que está acá. Las asíntotas vienen a ser estas ecuaciones de estas líneas entrecortadas. Como ustedes saben, las asíntotas son líneas a donde nunca llega la gráfica, nunca. Y vienen denotadas con esta ecuación. Y es igual a B menos B sobre A que multiplica X, y en este caso de acá, Y es igual a B sobre A que multiplica a X. Y aquí nuevamente tenemos esta relación de los semiejes y tenemos esta ecuación. C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado, que viene igualmente de esta relación de formar un triángulo rectángulo y querer calcular C, que viene dada por esta ecuación de acá. Y tenemos un ejercicio que es similar al de la elipse. Perdón, vamos a ver las ecuaciones canónicas, que es muy importante. Al igual que en la elipse, tenemos dos casos, donde el eje focal coincide con el eje X y donde el eje focal coincide con el eje Y. En este caso tenemos el caso, valga la redundancia, donde nuestro eje focal está en el eje X. Es decir, es una parábola, es una hipérbola de esta forma. Y la ecuación canónica es x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1. Y aquí les dejo estas ecuaciones para calcular la excentricidad y esta ecuación que nos va a permitir luego, en el caso de que necesitemos, despejar cualquiera de estos valores de acá, ¿ya? Y tenemos el caso de una hipérbola que coincide con el eje Y, que tiene esta forma, y esta ecuación. ¿Qué es lo que cambia? Aquí ya no viene X, sino viene Y sobre A cuadrado menos X cuadrado sobre B cuadrado es igual a 1. Y rápidamente vamos a ver nuestro ejercicio, que es similar al ejercicio de la elipse. Dice, hallar la ecuación de una hipérbola con centro en el origen, eje focal horizontal igual a 8 y distancia focal igual a 10. Con este
Solo con que en el ejercicio diga eje focal horizontal, sé que se trata de este caso. Es decir, yo ya voy inmediatamente a considerar esta ecuación canónica y voy a hacer los cálculos de las distancias. Como ya me dice que, aquí me dice que el eje focal horizontal es igual a 8, yo ya tengo acá que 2A es igual a 8, es decir, A es igual a 4. Y aquí en el ejercicio también me da de dato que la distancia focal es 10, es decir, que 2C es igual a 10, con esto tenemos que C es igual a 5. Con esto nuevamente reemplazo en esta ecuación, porque ya conozco A, conozco C, únicamente de aquí voy a despejar B, en este caso es 3, y voy a reemplazar en mi ecuación canónica. La de acá, que dice x cuadrado es igual a a cuadrado, que tenemos a cuadrado es igual a 4 al cuadrado es 16, menos y cuadrado sobre b cuadrado, que tenemos aquí, y b cuadrado es 3 al cuadrado 9, y esto es igual a 1, y de esta manera ya hemos determinado cuál es la ecuación de nuestra hipérbola, únicamente conociendo la información de acá. El centro está en el origen, el eje focal horizontal es igual a 8 y la distancia focal es igual a 10. Como ustedes han visto, estos temas son bastante importantes y lamentablemente por las restricciones de tiempo se han podido hacer únicamente estos ejercicios, pero invitarles a que vayan revisando y nuevamente tengan claras cuáles son las ecuaciones canónicas, cuáles son los casos y determinar las gráficas, y se les va a hacer más sencillo poder determinar las ecuaciones en cada uno de los casos que se les presente. Les agradezco muchísimo su atención y la presentación ya se les dará llegar para que puedan ir revisando, y de ser el caso para el próximo webinar, si debemos solventar alguna duda, con todo gusto, o si nos queda tiempo lo podemos hacer en esta sesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniera. Señores estudiantes, si tienen alguna inquietud, por favor, a través del chat. Bueno, en vista de que no hay ninguna pregunta, le agradecemos, ingeniera, por su presentación. Gracias a ustedes, señores estudiantes, por su participación en este webinar. Los esperamos en los siguientes seminarios que están planificados. Que tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias y una excelente noche a todos ustedes. Que pasen muy bien. Hasta la próxima.